Esto es Puntanos Ilustres, el programa que cuenta la historia de San Luis en televisión. Bienvenidos. Quienes hayan sido invitados por el Cabildo, les pido que se acerquen a esta sala capitular a emitir su voto. Y llegó el 1816, y San Luis se vuelve a convertir en el eje de la historia de Argentina, porque desde las circunstancias puntanas salió nada más y nada menos que el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, don Juan Martín de Pueyrredón. Y aquí vamos a establecer una especie de paradigma puntano, porque no fue fácil para los habitantes de San Luis entender, y yo no sé si lo entendieron, que Pueyrredón debía estar como director supremo para que San Martín pudiera, bajo una nación constituida sobre la base de la independencia, libertar a Chile y Perú. Por eso que vamos a ver cómo la Orden de San Martín, que en su llegada, como dijimos, al Virreinato del Río de la Plata, cambia totalmente la geografía política del virreinato. Primero, como sabemos, a través de su logia estableció una revolución, sustituyó a autoridades y colocó las suyas. Y también profundizó esta revolución que hizo San Martín al llegar al virreinato, estableciéndole el destierro para quienes no comulgaban con él. Y en 1812, Pueyrredón es desterrado a San Luis. En 1813, a principio, llega Pueyrredón. Y fíjense en lo que son las circunstancias de la política argentina. En 1816, el hombre desterrado en San Luis se convertiría en el jefe máximo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero había una mano detrás de todo esto, había una sombra, o había una luz, o había un hombre, que era San Martín. San Martín pasó en 1814 por la guadita de Pueyrredón, habló con Pueyrredón, lo hizo liberar, y luego Pueyrredón se fue para Mendoza, donde ya San Martín era el gobernador de la zona Cuyo. Sabía que está la gobernación de Cuyo, que estaba integrada por San Luis, Mendoza y San Juan, y viene a San Luis a hacerse elegir diputado. Y aquí es donde nosotros queremos colocar el eje del debate. ¿Cómo se sintieron los hombres de San Luis, los que hacían la política diaria, cuando se dieron cuenta que San Luis iba a ser usada, entre comillas, para colocar un hombre de San Martín para hacer la independencia en América?
un proyecto extraordinario, pero que no todos comprendían. Por eso, desde ya le adelantamos que los grandes historiadores, Urbano J. Núñez y Juan W. Hess, tienen ideas diferentes acerca de cómo se opusieron hombres como Poblet, hombres como Tomás Vara, a la designación de Pueyrredón. Hubo un gran alboroto en San Luis, a tal punto que cuando fue elegido Pueyrredón como el director supremo, no hubo reemplazo y San Luis no firmó el acta de independencia. No firmó porque Pueyrredón, que vivió por San Luis, designado ya por San Martín para ser electo, se quedó sin representante. Entonces, esta es la historia puntana, esta es la historia de nuestra tierra. Hombres que se opusieron a la designación de Pueyrredón. Y la elección de Pueyrredón fue una elección totalmente fraudulenta. Fue una elección a la fuerza. No hubo ni cabildo abierto, nada. Había que cumplir la orden de San Martín. Porque esta provincia de San Luis era utilizada para colocar al director supremo. Fíjese usted qué cuestión psicológica se enfrentaban los puntanos. Claro, no sabían quién era San Martín. Ahora lo sabemos. Pero en aquel tiempo San Martín era un hombre que tenía un proyecto solamente a cumplir. Había que tener alguna instancia de visión para apoyar a este hombre que se aproximaba a liberar a todo lo que era América, a ser el libertador de América. Bueno, vamos a estos sucesos, a estos acontecimientos que hemos decidido pasarlos en forma de historieta, para que en este juego novedoso de la imagen y de la palabra, usted puede intervenir también, ser parte. Algún día haremos la obra también de Dupuy, cómo impone a quien San Martín le había dicho que impusiera. Vamos al principio de la historia del 1816. Porque todo lo que se refiere a San Martín tiene un valor muy particular. Y más que todo, cuando sabemos que el prócer ha tenido una larga permanencia en San Luis y en los problemas relacionados con San Luis. Pero este año ha sido oportuno para esclarecer un poco algunos aspectos de nuestra historia. Siempre hay algo en la oscuridad. Siempre hay algo para avanzar. Ya. A partir de mayo hay un proceso hasta llegar al 9 de julio de 1816 en que el Congreso de Tucumán proclama la independencia. Un proceso que también tenemos que pensar que es un proceso que se ventila interiormente. La tendencia liberal de la Revolución recibió un vigoroso impulso con la llegada de San Martín y Alvear al virreinato del Río de la Plata. En cuanto pisaron el suelo de la patria, se propusieron formar la Logia Lautaro con el loable propósito de trabajar para la independencia de América, obrando con honor y justicia. Era el momento propicio para imprimir otros rumbos a la política absorbente y dictatorial del triunvirato que les suscitaba tantas resistencias. En la mañana de octubre de 1812, San Martín y Alvear se presentaron ante las tropas y apoyaron decididamente la petición popular del cese de la Asamblea y del gobierno y que el Cabildo asumiera la autoridad conferida por el pueblo de Mayo, mientras se creaba un poder ejecutivo con integrantes surgidos del voto popular. Y además se solicitaba que se convocara a una nueva asamblea.
El cabildo aceptó la petición y fueron nombrados nuevos triunviros Paso, Zarratea y Álvarez Jonte. El partido saavedrista, que se había reconcentrado en torno de Rivadavia y Pueyrredón, recibió su último golpe cuando Carlos María de Alvear quedó como director de la situación, en una jugada planificada por la logia Lautaro. Poco después se decreta el destierro de miembros de puesto del gobierno y queda impuesto que el coronel Juan Martín de Pueyrredón se le enviará a San Luis. Fue el teniente gobernador José Lucas Ortiz quien responde el oficio de destierro de la siguiente manera: Excelentísimo señor, por el oficio reservado de vuestra excelencia, de fecha 16 del próximo pasado noviembre, quedo notificado del destierro impuesto al coronel Pueyrredón a esta ciudad, a quien, luego de apersonarse a este gobierno, cumpliré con la superior orden de vuestra excelencia en vigilar en sus operaciones. Nuestro Señor guarde a vuestra excelencia. San Luis, 11 de diciembre de 1812. José Lucas Ortiz. En los primeros días de enero de 1813 llega proscripto a San Luis el coronel Juan Martín de Pueyrredón, junto a otros familiares, entre ellos su hermano José Cipriano. Pueyrredón se presenta ante las autoridades y elige como lugar para vivir lo que hoy se conoce en San Luis como la Aguadita de Pueyrredón. En su obligado refugio, Pueyrredón continúa fortaleciendo sus contactos políticos y junto a su hermano Cipriano profundiza su actividad comercial a tal punto que logra adquirir a don Maximino Gatica la totalidad del terreno de la Aguadita. El 12 de marzo de 1813 se reúne el Cabildo de San Luis para apoyar a todos los cambios políticos que se habían dado en Buenos Aires con la llegada de San Martín. El pueblo puntano, a viva voz, celebra la caída del régimen anterior. Pueyrredón no fue invitado, lo que origina una dura queja hacia el Cabildo por parte del proscripto. El Cabildo de San Luis culpa entonces al teniente gobernador Lucas Ortiz por la omisión, afirmando que fue una descortesía no haber invitado a uno de los hombres más eminentes de la revolución. Pueyrredón comienza a hacer sentir su presencia en la política puntana local. El 29 de noviembre de 1813 se crea la Intendencia de Cuyo, que absorbe a los cabildos de San Luis, San Juan y Mendoza. Esta última localidad será la capital. La creación fue una sugerencia de San Martín, que ya tenía pensado construir su base en Mendoza para impedir una amenaza de invasión desde Chile y a su vez crear las condiciones para cruzar la cordillera e invadir él. El 27 de marzo de 1814 es nombrado teniente gobernador de San Luis el capitán Vicente Dupuy. Dupuy, oriundo de Buenos Aires,
tenía la misión principal de organizar las milicias puntanas. Vicente Dupuy desde el principio maneja con mano dura una provincia que tenía fama de revolucionaria. Por eso, el 7 de mayo de 1814, emite un bando donde solicita a la población orden y respeto, comunicando que quienes no se allanen a estos preceptos serán declarados traidores a la patria y castigados con todo rigor. Resulta que Dupuy sabe que vecinos de San Luis como José de la Peña, José Jerónimo Ortiz, Pablo Funes, Gavino Páez, Vidal Guiñazú y Anastasio Cruceño quieren a un teniente gobernador puntano y no de otras provincias como es él, como es Dupuy. El gobernador entonces se mueve rápidamente y desbarata el plan en su contra. En agosto de 1814, el general San Martín es nombrado gobernador de Cuyo y emprende viaje hacia Mendoza. En su paso por San Luis, en el mes de septiembre, se reúne con el coronel Juan Martín de Pueyrredón y liman todas las asperezas que existen entre ellos. Ahora Pueyrredón recupera su vida política y en noviembre de 1814 viaja a Mendoza, donde varias veces se reúne con San Martín, quizás para pergeñar el 9 de julio de 1816. A principios de 1815, Pueyrredón se aleja definitivamente de San Luis. Y así estamos transitando la historia. Es apasionante. Realmente agradezco a las autoridades de San Luis CTV que le permitan a Puntanos Ilustres expresarse a través de esto que para nosotros es la maravilla histórica de la explicación. Realmente, y les agradecemos también a las autoridades que nos hayan permitido tener unos minutos más debido a este acontecimiento histórico. Le agradecemos a las autoridades de San Luis CTV este corazón patriótico. Bueno, ustedes van a ver. Juan de Vejez dicen que quienes se oponen a Pueyrredón y quienes se oponen a Dupuy y a la zona de San Martín son unos díscolos. Y Urbano J. Núñez dicen que los comprende, porque los habitantes de San Luis querían un representante de la tierra puntana. Mendoza había legislado para ese aspecto. Mendoza decía, nosotros solamente colocaremos el diputado que salga de Mendoza. Nosotros colocaremos el diputado que salga de Mendoza, mendocino. Pero San Luis no podía tener esa autonomía. Entonces, quienes se oponían a utilizar a la provincia para colocar un director supremo, estaban realmente disgustados. Y fueron incluso hasta Buenos Aires a expresar su disgusto. Pero los dos principales historiadores se dividen en la opinión acerca de estos acontecimientos y estos hombres. Son díscolos, dice Juan de Vejez. Y Urbano J. Núñez los comprende. Realmente es un hecho de una pregunta apasionante para este segmento histórico de San Luis. ¿Eran díscolos o eran ubicados? ¿Eran patriotas? ¿No eran? Seguimos con esta historia.
A principios de 1815 se produce en el Virreinato del Río de la Plata una gran dispersión política que deja a Alvear como director supremo y obliga a San Martín a presentar la renuncia al cargo en la Intendencia de Cuyo. En su lugar, el director supremo designa a Perdriel, pero Mendoza se subleva y le hace saber a Perdriel que no lo quieren y piden por San Martín. Finalmente Alvear cae y es sustituido por Rondó, quien repone a San Martín frente a la Intendencia de Cuyo. Dupuy, fortalecido por la vuelta de su jefe político y militar, influye para que el cabildo puntano reconozca la autoridad de Rondó y confirme a San Martín frente a la Intendencia de Cuyo, y hace una acción impensada: renuncia a la Intendencia Gobernación de San Luis. El 5 de mayo de 1815, el Cabildo de San Luis reconoce a Rondó como director supremo, confirma a San Martín y rechaza la renuncia de Dupuy. Ahora, Vicente Dupuy tiene todo el poder, el que quería. Una semana después, el Cabildo puntano emite una declaración afirmando que en San Luis no hay lugar para los revoltosos. Dupuy actúa rápido, no bien recibe los pliegos desde Buenos Aires para la elección del diputado para el Congreso de Tucumán, sin esperar instrucciones, convoca para el 3 de junio de 1815 a los vecinos de San Luis para que designe a los electores. En realidad la situación de Pueyrredón es algo sumamente conocido. Ya se sabe que, por ejemplo, para Mendoza, para San Juan, para San Luis, San Martín había dado una orden a cada uno de sus tenientes gobernadores de que tenía que ir un diputado en particular que él había elegido al Congreso que se desarrollaría en Tucumán en 1816. La situación, o lo que no se dice, es qué pasó acá en San Luis cuando llegó esa orden. Vicente Dupuy, que era nuestro gobernador en ese momento, dice que hay que elegir rápidamente al diputado, y él propone elegirlo mediante una forma que es electores, es decir, cada una de las personas, por cada cantidad de habitantes se elegía un elector, ¿no? Para el caso de San Luis eran 3 electores, y Dupuy dice que tiene que ser esa forma y que se va a realizar muy rápidamente, y tan rápido se hace que no hay tiempo ni para formar un padrón, no hay tiempo para llamar a la jurisdicción, es decir, a los vecinos que vivían lejos de la ciudad de San Luis y que también tenían que participar de esta elección. Entonces lo que ocurrió fue una situación muy irregular, ¿no? Porque de repente se realizó esto de una forma tan espontánea que fueron pocos los vecinos que llegaron, y en el momento que llegaron la elección duró 3 días, no duró uno solo, y se realizó no en el Cabildo, porque en ese momento no estaba en condiciones, sino en la casa de un vecino de la ciudad que era Tomás Varas. Tomás Varas, después, posteriormente, él va a contar lo que pasó cuando se realizó la elección. Él dijo, todos los vecinos estaban afuera, en el patio, los hacían entrar de a uno a la casa, y esto fue perjudicial, porque al final las personas que estaban adentro del Cabildo coaccionaban a cada uno de los vecinos para que votaran por lo que ellos querían. Y encima, antes de entrar, encontrábamos de que algunas personas del Cabildo se acercaban y les preguntaban por quién iban a votar, y si les decían que no sabían, lo que hacían era decirle, bueno, el Cabildo está inclinado a que votemos por tal. Tal es así que salen los que el Cabildo quiere. Los 3 electores fueron José Cipriano de Pueyrredón, el hermano del electo Juan Martín de Pueyrredón. Después vamos a encontrar al fray Benito Lucio Lucero. Los Lucio Luceros son una familia muy unida a Dupuy, y Tomás Luis Osorio, que era la persona en la cual Dupuy vivía. En la casa de Tomás Luis Osorio vivía Vicente Dupuy.
Entonces toda esta situación lleva a que los vecinos se quejen. Y en esa jornada, sin un lugar físico para el funcionamiento del Cabildo, la reunión se realiza en la casa del capitán Osorio y son nombrados electores Cipriano Pueyrredón, el capitán don Tomás Osorio y el padre Benito Lucio Lucero. Ellos elegirán al diputado que representará a San Luis. Pero el escándalo estalla en la ya escandalosa comuna puntana. Don Tomás Varas señala: no hubo cabildo abierto, lo que corresponde para elegir al diputado, y agrega: no hubo mayoría, solo 1/3 de los habitantes concurrió a la casa de los Osorio. Y denuncia: estábamos en el patio con el síndico procurador y otro ciudadano cuando se acercó el regidor don Juan José Vilches, quien en voz baja nos preguntó a quiénes íbamos a votar. Les respondimos que aún no lo sabíamos. Entonces el regidor nos señaló: nosotros, los del Cabildo, estamos en un todo de acuerdo para elegir a Cipriano Pueyrredón, el capitán Osorio y a fray Benito Lucero. A pesar de estas denuncias, los candidatos a electores de Dupuy triunfan y estos, al poco tiempo, eligen al coronel Juan Martín de Pueyrredón como diputado por San Luis. Las denuncias por fraude llegan a Buenos Aires y aunque tienen carácter reservado, Pueyrredón se entera, se ofende y escribe una carta a Dupuy donde renuncia al cargo. El coronel Pueyrredón le expresa a Dupuy: por ti y por ese cabildo admití un cargo penoso y peligroso y que iba a costarme unas talegas, pero ni tú ni ese cabildo podrán resentirse de que, herida mi delicadeza, les largue la cucaña para que se la encepillen a otro. Vicente Dupuy reúne entonces a un grupo de puntanos y los enfrenta a los denunciantes con la redacción de una nota a manera de petición al Cabildo en donde reniegan de los ingratos a su suelo y enemigos implacables de la tranquilidad y el bien público que han tirado libelos infamatorios contra nuestro deseado diputado, y demandan que el Cabildo de San Luis apele a los últimos recursos para que Pueyrredón, mitigando sus honrosos y justos resentimientos, vuelva a abrazar el cargo que tan dignamente se le ha conferido por uniformidad de sufragio. Juan Martín de Pueyrredón acepta ser el diputado por San Luis. Y en esto hay una particular presencia de San Martín. ¿Por qué? Porque era el jefe, el hombre que miraba al futuro,
que consideraba que no se podía lograr la independencia de nuestro país si no se iba al lugar donde estaba el meollo del poder español en América, que era el Perú. Entonces, hay todo un proceso, y qué curioso, en este proceso aparece una figura que estaba proscrita en San Luis desde 1813, Juan Martín de Pueyrredón, al cual es evidente que en las conversaciones previas de San Martín y Pueyrredón realizaron y analizaron con propiedad todo el proceso. ¿Por qué entonces este proscrito aparece como el delegado de San Luis al Congreso de Tucumán? Si él no era puntano, ¿qué influencia fue la que determinó que en vez de Poblet fuera dejado a un lado para que el representante del Congreso fuera Juan Martín de Pueyrredón? Y Juan Martín de Pueyrredón es el delegado, pero no llega al Congreso. ¿Por qué no llega? Porque es designado el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la primera autoridad del país, Juan Martín de Pueyrredón. ¿Quién fue el dedo que indicó la presencia de Pueyrredón? El general San Martín. Por eso es que San Martín, en combinación sin ninguna duda con Juan Martín de Pueyrredón, van canalizando para que llegue al Congreso de Tucumán la representación de todos los pueblos que en aquel momento formaban el virreinato del Río de la Plata. Y bueno, Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas. Y esto fue todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Lo esperamos en la próxima emisión de Puntanos Ilustres, con más historia de San Luis. Hasta ese momento.